Vamos a enunciar el siguiente teorema, que lo vamos a llamar el teorema 2. El teorema 2 lo único que nos quiere hacer ver es que ya se había dicho que un espacio vectorial puede tener diferentes bases, pero aunque si el espacio vectorial es de dimensión finita, hay que dejar por sentado, y eso lo establece el siguiente teorema, que cualquier conjunto que sea una base para un espacio vectorial debe contener siempre la misma cantidad de vectores. Entonces el teorema establece así: si el conjunto U1, U2 hasta UM y el conjunto B1, B2 hasta Bn son conjuntos de vectores que sean bases de un espacio vectorial B, entonces M tiene que ser igual a N. Es decir, la cantidad de vectores que hay en los dos conjuntos tiene que ser la misma. M es igual a N. Es decir, cualquier dos bases de un espacio vectorial B tienen que tener el mismo conjunto de vectores. Bien, vamos a hacer la demostración basado también en una contradicción. Vamos primero a establecer en los conjuntos, vamos a darle un nombre, vamos a decir que S1 es la primera base, y cuando me refiero a S2 es la segunda base en cuestión. S1 y S2 son las dos bases. Fíjense que esta tiene M vectores y esta N vectores. Vamos a establecer que M tiene que ser igual a N. Bueno, trataremos de demostrar que M es igual a N. Primero vamos a contradecir que es imposible que M sea mayor que N. Y al llegar a una contradicción, pues entonces, como no puede ser M mayor que N, entonces tendrá que ser M menor o igual que N. Y luego entonces dejamos de ejercicio de una manera muy similar a como voy a hacer el argumento para probar que M no puede ser mayor que N. De una manera similar se va a probar que N no puede ser mayor que M tampoco. Y por descarte, entonces, si ninguno de los dos, ni M ni N, puede ser mayor que el otro, entonces concluiríamos que M es igual a N, y es lo que nos pedía el teorema, establecer que dos bases diferentes tienen que tener la misma cantidad de vectores. Vamos a proceder entonces a probar que M no es mayor que N. Tratamos de probar que si suponemos que M es mayor que N, entonces vamos a quedar a que S1, que es el conjunto que tiene M vectores, es un conjunto linealmente dependiente, no independiente, dependiente. Es decir, no se puede suponer que M es mayor que N, porque entonces el conjunto que tiene M vectores va a ser linealmente dependiente, es lo que vamos a probar. Y esto sería una contradicción, porque S1 era una base, y al ser una base tendría que ser él linealmente independiente y además generar. No podemos llegar a la conclusión que es linealmente dependiente, por lo tanto se va a contradecir que M es mayor que N. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, si suponemos que M es mayor que N, vamos a llegar entonces a la contradicción que contradice la independencia lineal de S1. ¿Por qué? Como S2 también es una base, ¿no? Esta también es una base del espacio vectorial, entonces cada uno de estos vectores, de estos M vectores que pertenecen también al espacio, cada uno de ellos se debe poder escribir como combinación lineal de los vectores de esta base, porque esta es una base y genera cualquier vector del espacio, en particular los vectores que están en S1. Basado en ese concepto, nosotros vamos a decir que puedo escribir U1 como la siguiente combinación lineal: A11 por B1 más A12 por B2 más A1n por Bn, donde el primer subíndice de los dobles subíndices indica el índice del vector U, y el segundo indica a qué vector de la base S2 está relacionado, ¿no? El segundo significa que el primero aquí significa que está relacionado al vector B1, el 2 está relacionado con el vector B2, etc. Si escribo que cada uno de los vectores de S1 como una combinación lineal de los vectores de S2 basado que S2 es una base, entonces nos va a quedar que U2 es A21 por B1 más A22 por B2, etcétera, hasta A sub 2n por Bn. Y de manera similar, cuando llegue al mésimo vector, es decir, U sub m, siguiendo la misma notación de los subíndices, diría que es igual a un escalar AM1 por B1 más AM2 por B2 hasta llegar a AMN por Bn. Ahora,
¿Cómo voy a hacer ver que entonces bajo esta premisa, bajo esta afirmación de escribir los vectores de S1 como combinación lineal de la otra base, voy a llegar que entonces S1 es un conjunto de vectores linealmente dependientes, lo cual no puede ser? Bien, debe encontrarse entonces escalares C1, C2 y Cm, no todos ceros, tal que voy a armar una combinación lineal. ¿Cómo hago ver que estos vectores son linealmente dependientes y llegar a una contradicción? Bueno, de la manera como se definió la dependencia lineal e independencia. Armamos una combinación lineal con esos m vectores, es decir, acompañados de escalares, que lo voy a llamar aquí C1, C2 hasta Cm, y lo igualamos al vector 0. Y vamos a ver que esos escalares no necesariamente van a ser todos 0. Pueden haber escalares diferentes. Veamos. Voy a sustituir las expresiones que están en el sistema que llamamos 1, es decir, todas estas expresiones las voy a sustituir en la expresión para la combinación lineal igualados a 0, es decir, voy a cambiar el vector u1 por la forma como lo puedo escribir en función de la base de S2, es decir, cambio u1 por esta expresión, voy a cambiar u2 por esta expresión y así sucesivamente lo cambio por esta expresión. Al hacer eso, en la ecuación 2 tendría entonces que C1 por U1, que es su equivalente en función de la base de C2. Aquí está. Luego C2, que multiplica U2, pero U2 lo cambio en función de los términos de la base de C2, etcétera. Y sigo manteniendo, porque estoy trabajando con esta ecuación, que eso es igual al 0 del espacio vectorial. Bien, nosotros podemos reubicar, es decir, al sacar las cuentas, multiplicación por escalar y factorizar nuevamente, es decir, voy a agrupar todos los términos que están en función del vector B1 en todos los cálculos, los voy a agrupar en uno solo. Después agrupo los que están en términos del vector B2 y así sucesivamente hasta llegar a los que están en términos del vector B sub n. Si hago esa agrupación, fíjense que vamos a verificar solamente para B1. Para B1 la factorización, es decir, el paréntesis que voy a armar es C1 por A11. Luego diría A21 por C2, como está aquí. Y así sucesivamente llegaría a AM1 por CM, como está aquí. De una manera similar, agrupo todos los que tienen que ver con B2, serían estos que están aquí, multiplicados en este caso por C1, este multiplicado por C2, etcétera, y los tendría separados como una suma de escalares, vamos a decir así, una combinación de escalares por B1, una combinación de escalares por B2, hasta una combinación de escalares por Bn igualado a 0. Ahora, nosotros habíamos dicho que tanto U1 hasta UM y B1 hasta Bn eran bases, ¿correcto? Entonces, por ser base, cada uno de ellos son linealmente independientes. Entonces, al fijarnos en esa última combinación lineal que tenemos que decir que los escalares tienen que ser todos 0, es decir, los términos que están en paréntesis que acompañan a cada uno de los vectores B1, B2 hasta Bn, si lo estoy igualando al 0 del espacio vectorial, debo concluir entonces que cada uno de estos términos que están en paréntesis tiene que ser necesariamente 0, dado que el conjunto S2, que tiene englobado todos los vectores B, es una base y por lo tanto es linealmente independiente. Entonces cada paréntesis de eso tendrá que ser 0. Eso nos genera un sistema de ecuaciones homogéneo como el que está aquí. Entonces vamos a detenernos un poco a analizar qué sucede con este sistema homogéneo.